Neoliberalismo y Karl Marx. El neoliberalismo es la libertad del capital, la libertad de la industria, la libertad del comercio, libertad de religión, libertad de conciencia, y aquí veremos la opinión de Karl Marx y por qué respaldaba el neoliberalismo. En su famoso discurso sobre el libre cambio, Karl Marx expresó: "Yo voto, señores, a favor del libre cambio". Para muchos esta afirmación por parte de Marx es sorprendente o lo consideran una cita fuera de contexto o algo aislado. Sucede lo contrario. En otra parte escribiría: el libre cambio es una mancha progresista o el libre cambio aumenta las fuerzas productivas. A lo largo de sus estudios sobre las sociedades y en particular en la sociedad capitalista de su época, Marx mostró siempre una admiración a las fuerzas productivas que despertó el capital en las tierras ociosas de la monarquía y del feudalismo. En su obra El Capital, Marx dedica poco tiempo a analizar la política económica aduanera y sus repercusiones, libre cambio versus proteccionismo. Esta tarea la realizó en una serie de escritos en donde siempre se mostró partidario del libre comercio. Tomó a Inglaterra como ejemplo, dado que era el país más avanzado. Aquí Marx nos dice que pero de todos los países es nuevamente Inglaterra la que brinda el ejemplo clásico, porque ocupa el primer puesto en el mercado mundial, porque solo aquí el modo capitalista de producción se ha desarrollado de manera plena y, finalmente, porque la introducción del reino milenario del libre cambio, a partir 1846, despojó a la economía vulgar de su último refugio. 1. Valor producido en el mundo de la manufactura 1750 a 1900. Donde se ve el despegue de Inglaterra debido a la revolución industrial en 1840, además como Estados Unidos de América hace lo mismo 40 años después. Se burla sin embargo un poco de los librecambistas llamándolos los ilustrados mercachifles del librecambio 2. El librecambio, neoliberalismo, globalización o comercio global no es fenómeno nuevo. Marx lo relata emotivamente desde sus primeros escritos periodísticos, pasando por el famoso Manifiesto Comunista hasta lo último que escribió. Narra las grandes puertas de comercio que abrió Cristóbal Colón y cómo la grandiosidad de la revolución industrial inundó el mundo del siglo XIX de mercancías baratas inglesas. Es muy ilustrativo cómo Inglaterra se esforzó para aumentar sus ganancias al expandir su cultura y forma de trabajo. Aquí vemos un ejemplo de ello. En la asamblea trimestral que la Cámara de Comercio de Manchester celebró esta tarde, se suscitó un acalorado debate sobre el problema del libre cambio. Se presentó una moción según la cual, como se ha esperado en vano, durante 40 años, que otras naciones sigan el ejemplo librecambista dado por Inglaterra, esta Cámara entiende que ha llegado la hora de reconsiderar esa posición. Por solo un voto de diferencia se rechazó la propuesta. La votación fue de 21 a favor y 22 en contra 3. Sobre la siguiente frase: la era del librecambio no mejoró, sin embargo, el salario real de la clase obrera no ocupamos más que comparar el poder adquisitivo de la clase obrera inglesa de 1870 y la actual. El salario real y relativo y su poder adquisitivo se incrementó a niveles impensables desde 1870, como se puede ver en el video de Hans Rosling 4, donde se ve el rápido mejoramiento de nivel de vida de Inglaterra sino el rápido ascenso aún de los países más rezagados. 5. Han pasado muchos imperios en el mundo y el dominio y hegemonía inglés llegó a su término, siendo sustituida por Norteamérica, así lo señala Marx. El librecambio ha agotado ya sus arbitrios. Hasta Manchester pone en duda a ese su añejo evangelio económico. La industria extranjera, en rápido desarrollo, por todas partes mira con gesto de desafío a la producción inglesa, y no solo en las zonas protegidas por aranceles aduaneros, sino también en los mercados neutrales y hasta de este lado del canal. 6. Esta nota es muy adecuada a los tiempos que vivimos, donde la cultura occidental de trabajo del capital o estilo americano se ha extendido hasta China, India y África, porque al adoptar las formas de trabajo y capital americanas amenazan ciertas ramas y sectores de la economía estadounidense. Gracias a Internet se difunden rápidamente el know-how de tecnologías, ciencias, trucos, secretos comerciales, secretos empresariales, y una facilidad de comercio y pagos sin paralelo hasta la aldea más remota en África o en China. Vivimos un hiperlibre comercio, un hipercapitalismo o cibercapitalismo.
pero como hemos visto fueron fenómenos pasajeros u oleadas de librecambio sucedidas de proteccionismo donde a todas luces para Marx y Engels el free trade es el potenciador de las fuerzas productivas de la sociedad. Sin embargo el librecambio no es la panacea para todos o para todo, librecambistas tan llenos de unción religiosa, chorreantes de amor al prójimo 7. No importa quién es el representante electo de un país, o la voluntad de algún magnate o varios de ellos que desean imponer su punto de vista sobre el desarrollo de un país, ellos no son más que la expresión de las necesidades generales de las necesidades de movimiento o restricción del capital. Pero en líneas generales esto tampoco depende de la buena o mala voluntad del capitalista individual. La libre competencia impone las leyes inmanentes de la producción capitalista, frente al capitalista individual, como ley exterior coercitiva. 8. En líneas generales cualquier presidente de Estados Unidos se verían obligados a seguir una política económica interior o exterior muy similar. El supuesto de que el modo capitalista de producción sea apoderado de la agricultura implica que el mismo domina todas las esferas de la producción y de la sociedad burguesa, vale decir que también sus condiciones, como libre competencia de los capitales, transferibilidad de los mismos de una esfera de la producción a la otra, igual nivel de la ganancia media, etc., se hallan presentes en toda su madurez. 9. Comentarios. El país, estado o región más libre de trabas de todo tipo, feudales, fiscales, de mentalidad, de propiedad de la tierra, de libertad de movimiento del capital humano, del monetario es quien logra desarrollarse a pasos acelerados. Bajo ninguna excusa se debe frenar el desarrollo libre de las fuerzas productivas del capital, es una de las grandes enseñanzas de Marx. Donde se pide la más completa libertad para que el capital y la iniciativa personal prospere lo más rápidamente posible. Notas. Karl Marx, El Capital Libro Primero, Volumen 3. Karl Marx, El Capital Libro Primero, Volumen 1. Karl Marx, El Capital Libro Primero, Volumen 1. HT.